sobre el poder del Espíritu Santo. El miércoles me quedé solamente en ¿estamos en vivo? Ok. El miércoles me quedé solamente en 4 dones espirituales, o 9 de ellos. No te pierdas, si no puedes venir, síguenos por YouTube. El miércoles vamos a hablar de los 5 restantes. Probablemente voy a seguir tocando los primeros 4 porque es muy profundo. Una de las profundidades que tocamos el miércoles, el Espíritu Santo nos decía, cuando Jesús se sanaba a todo mundo, lo hacía por compasión. Y les explicaba que la compasión es forma de odio. Cuando yo hice esa declaración que para tener compasión tenemos que odiar, suena contraproducente. No suena contraproducente. Lo que se basa es, tú tienes la compasión de Dios, tienes el Espíritu Santo, a partir de ahí tenemos que odiar el pecado. Tenemos que odiar el espíritu mundo de pobreza que te ha tenido pobre por muchos años. Tenemos que odiar el espíritu de enfermedad que te ha tenido enfermo por mucho tiempo. Una vez que tú aprendes a odiar el pecado y esos espíritus inmundos para tu vida, vas a poder tener compasión por otros. Y eso nos explicaba el Espíritu Santo el miércoles. El domingo pasado también estuvimos hablando sobre fortalecer nuestra mente para tener una vida adecuada en el Señor. Amén. Hoy voy a hablar el poder extraordinario de los pensamientos. Amén. El poder extraordinario de los pensamientos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Te doy a ti, Señor, toda la gloria, toda la honra. Gracias por el poder de tu palabra que nos permite, Señor, que se plante en nuestra mente para poder pensar como tú. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Síganme ahí con las escrituras, por favor, para que ustedes estén al pendiente, las anotes y te des cuenta que tus pensamientos no son como los pensamientos de Dios, ni mis caminos son como los caminos de Dios. Amén. Tenemos nosotros que pensar con profundidad acerca de la renovación espiritual que tuvimos cuando venimos a Cristo. Cuando tú y yo venimos a Cristo, el espíritu no tiene que renovarse porque tú tomas un espíritu nuevo. El espíritu inmundo que habitaba en ti sale y entra el espíritu nuevo, el espíritu de Dios. Lo que sí tenemos que renovar en nuestra mente, todos los días. Tenemos que renovar nuestra mente. Cuando nosotros renovamos nuestra mente, vamos a ir entendiendo la profundidad espiritual que tenemos nosotros, porque ahora sabemos y vamos a conocer que solamente pertenecemos a una raza, a la raza de Jesucristo. Ya no hay diferencia, ya no hay diferentes, nacimos en diferentes países, pero somos una sola raza. Amén. Por lo tanto, es necesario que nosotros renovemos nuestra mente y que sepamos que Dios tiene grandes objetivos para nosotros, porque nosotros solamente tenemos una vida aquí en la tierra. Después vamos a vivir la eternidad. Pero Él quiere que nosotros tengamos objetivo número 1, saber que solamente tenemos una vida. Amén. Ya no vamos a tener otra oportunidad. Si aquí en esta vida no recibo a Jesús, no transformo mi mente y me muero sin ello, ya no voy a tener otra oportunidad. Porque la oportunidad Dios nos la está dando aquí en la tierra, ahorita en estos momentos. Amén. Por lo tanto, cuando renovamos nuestra mente, vamos a pensar grandes cosas, vamos a tener grandes objetivos y tenemos que aprovechar porque solamente tenemos una vida. Nuestra vida, cuando nacemos de nuevo, comienza a ser preciosa en nuestro Señor Jesucristo, porque Él habita en cada uno de nosotros a través del Espíritu Santo. Tenemos que saber, hermanos, que cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, tenemos recursos inagotables en nuestro interior. Es maravilloso, todos los recursos que tú tienes en tu ser interior son inagotables, nunca van a cesar. Siempre día a día tienes recursos y recursos buenos.
recursos de muchas bendiciones en tu vida. Cuando tú naces de nuevo, la bendición de Dios inmediatamente viene a tu vida. Una vez que la bendición de Dios vino a tu vida, ahora el favor de Dios está en tu vida. La bendición de Dios es para darte todo lo que Dios tiene, y el favor de Dios es para darte y llevarte a donde quiera que tú vayas. Vas a decir, ay, qué buena suerte, me tocó un parqueadero. No, es el favor de Dios. Ay, qué buena suerte, me dieron ese trabajo que yo quería. No, es el favor de Dios. Ah, qué buena suerte, fui al banco y me dijeron la cuenta sin problemas, y en cuanto la abrí el día siguiente me aparecieron $5,000 sin yo depositarlo. Qué suerte. No, es el favor de Dios. Pero eso comienza cuando tú tienes la bendición de Dios. Cuando recibes a Jesús como Señor y Salvador, tenemos que entrenar y cambiar nuestros pensamientos. Amén. Cristo hoy en día sigue siendo tan poderoso como fue hace 2000 años. Y puede seguir todavía renovar nuestros pensamientos. ¿Sabes cómo nosotros renovamos nuestros pensamientos? Hablamos la semana pasada. Plantar los pensamientos de Dios. Injertar los pensamientos de Dios. Otro día yo veía un video, anoche veía un video de un injerto. Una persona partió una zanahoria y agarró un palo, una hierba, un arbolito chiquito. Lo peló, le hizo la manera de la zanahoria, lo puso ahí, lo amarró, le puso tierra, lo cubrió con plástico. Después de un tiempo fue por él, lo quitó y era una mata de zanahoria. ¿Sí? ¿Cómo sucedió? Un palo que se encontró en la calle. Injertó la zanahoria y comenzó a tener zanahorias. Cuando tú injertas los pensamientos de Dios en tu mente, ¿qué empiezas a tener? Los pensamientos de Dios. Ese es el proceso que nosotros tenemos que tener como creyentes nacidos de nuevo. Amén. Hoy Cristo sigue siendo tan poderoso como hace 2000 años. Pero tenemos que renovar nuestro pensamiento, injertando los pensamientos de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Siempre tenemos que estar pensando positivamente. Siempre, hermano, pensar positivamente, y tienes que pensar en términos de milagros. Tú tienes que pensar todos los días que hoy tienes un milagro, mañana otro, mañana otro, mañana otro, porque el favor de Dios está en tu vida. Tienes que dejar los términos de miedo, términos de fracaso, términos de imposibilidad, y comenzar a injertar los pensamientos de Dios, que esos son términos de milagros todos los días. Amén. Y tenemos que ir desarrollando una orientación hacia el éxito. Amén. Una orientación hacia el éxito y hacia la victoria. También tenemos que tener una conciencia de abundancia en Dios para que nuestros pensamientos sean transformados. Tenemos que recibimos nosotros cuando nacimos de nuevo una poderosa unción que comienza a recibir y a bendecir nuestras vidas, porque tenemos a Jesucristo como Salvador. Cuando tenemos a Cristo como Salvador personal, entonces nuestro espíritu nace instantáneamente y recibimos en ese mismo momento. Cuando tú recibes a Jesucristo, en ese mismo momento recibes la vida de Dios dentro de ti y comienzas a ganar vida eterna. Sin embargo, los pensamientos y la mente tienen que ser renovados según el espíritu renacido. Y lo podemos ver en Efesios 4:23. Efesios 4:23 nos dice: renueven el espíritu de vuestra mente. El apóstol Pablo en Efesios 4:23 nos dice: renueven el espíritu no el Espíritu Santo, sino el espíritu de nuestra mente. Porque el Espíritu Santo es nuevo, está renacido, es el Espíritu de Dios. Él no tiene que ser renovado, la mente sí tiene que ser renovada. Por eso dice: renueva el espíritu de vuestra mente. El verso 24, una vez el apóstol Pablo nos dice: cuando renueves tu mente, ahora tienes que vestirte con un nuevo hombre, una nueva mujer. El nuevo hombre, la nueva mujer que eres ahora es según Dios y según la justicia de Dios. Y recibimos la santidad. ¿Cuál santidad? Una santidad verdadera que solamente puede estar en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo en tu vida. Verso 25, por lo cual, ¿qué nos recomienda Pablo? Que desechemos ¿qué? ¿Qué tenemos que desechar? Mentiras. ¿Y qué tenemos que hablar? Cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos con los otros.
Esta renovación de la mente es una obra, hermanos, que requiere todo el tiempo de vida que estemos en esta tierra. Amén. Es una vida de mucha energía, de mucha lucha. Tenemos que renovar la mente porque es necesaria. Si nosotros deseamos recibir adecuadamente las palabras conocidas de Dios, tenemos que renovar nuestra mente. Recuerda, no me voy a adelantar, tengo en mis notas todo esto. Primera de Corintios 2:16 nos dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Y hace una interrogación. ¿Quién le va a instruir? ¿Quién? Nadie. ¿Por qué? Porque tú tienes la mente de Cristo. En otras palabras, tú no le vas a decir, Dios, yo quiero que hagas esto. Señor, yo quiero que hagas esto. No, tú ya piensas como Dios. Tú ya hablas como Dios. Cuando hay tinieblas, ¿qué hizo Dios? Tinieblas, ve la luz. Y vino la luz. Sí, entonces, hermano, cuando nosotros renovamos nuestra mente, tienes la mente de Cristo, ahora tú ya no le puedes decir a Dios qué hacer. Tú tienes poder y autoridad de hacerlo por el Espíritu Santo que tú recibiste. Amén. Debemos actuar según la palabra de Dios. Cuando nosotros actuamos según la palabra de Dios, vamos a permitir que la creatividad poderosa de la palabra de Dios hablada por nuestra boca va a permanecer vital y nos va a recordar todos los días que nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Muchas personas experimentan el renacimiento espiritual, pero no renuevan su mente para comprender verdaderamente los pensamientos de Dios. Por esa razón, Dios es que quiere habitar con nosotros para que nosotros no solamente seamos parte de un movimiento religioso, sino que seamos parte de la familia de Él y que con su mente nosotros podemos comprender verdaderamente los pensamientos de Dios. Amén. La mente de Cristo, la mentalidad de Cristo es a través del canal de sus pensamientos. La mente de Cristo, la mentalidad de Cristo es a través del canal de sus pensamientos. ¿De qué manera? Sus pensamientos tienen que ser injertados en nuestros pensamientos. Y ese es el canal de cómo Dios se va a estar comunicado con nosotros. Amén. La Biblia dice que Dios es la palabra. Eso lo podemos ver en Juan 1:1. En el principio era el verbo era la palabra y la palabra era Dios. La Biblia dice que Dios era la palabra. La palabra, hermanos, la palabra, la Biblia, es un pensamiento vestido con vocabulario. ¿Me van entendiendo? La palabra de Dios la palabra de Dios es algo vestido con un vocabulario. Aquí estamos un pueblo hispano. ¿Qué idioma hablamos? Dios no te va a dar pensamientos en hebreo. Dios no te va a dar pensamientos en inglés porque tú no hablas inglés. ¿Qué pensamientos te va a dar? En español. Tú hablas español, Dios, tú lees la Biblia en español, te da los pensamientos en español. Porque la Biblia, cuando tú lees la Biblia en español, inmediatamente entran los pensamientos de Dios a tu mente y Dios te está dando los pensamientos vestidos en tu vocabulario. Si hablaras inglés, lees la Biblia en inglés y Dios se viste en inglés para darte los pensamientos. ¿En qué idioma? En inglés. En inglés. Amén. Ok. Cuando nosotros nos encontramos con Dios, al momento que leemos las Escrituras, la palabra de Dios, los pensamientos de Dios, tienen que tocar tus pensamientos. Tienen que tocar tus pensamientos. Cuando la palabra de Dios toca tus pensamientos, empiezas a hablar como Él, creer como Él. El reino de Dios es invisible. Amén. Y el Padre Celestial solamente a través de su palabra se revela a nosotros. Cada ciudadano del reino de Dios, Cristo Jesús, Dios mismo, se revela solamente a través de su palabra. Hermanos, desde hoy en adelante tienes que saber que Dios es como un pensamiento. Pensamientos que tengo que saber que yo los tengo, porque Dios es como un pensamiento y no puedo verlo, pero yo sé que estará ahí. Tenemos que agradecer siempre
al Espíritu Santo porque nos da la palabra para explicar su maravillosa presencia. El miércoles nos está hablando el Espíritu Santo y nos explica su maravillosa presencia. Amén. Dios solamente va a tener un canal a hablar contigo, es a través de tu pensamiento cuando tú lees la palabra. No podemos tocar a Dios con nuestras manos, ni podemos respirar a Dios como respiramos el aire. Dios no pertenece al mundo de los sentidos. Dios solamente lo podemos encontrar en el ámbito de nuestros pensamientos cuando tú meditas una escritura, cuando tú lees la escritura. Amén. Por lo tanto, hermanos, debemos de renovar nuestra vida de pensamientos, renovar nuestra mente. Una vez que nacimos de nuevo, recibimos la conversión en Jesucristo, entonces Dios empieza a manifestar realmente en nosotros por el Espíritu Santo. Muchas personas todavía viven con sus mentes antiguas después de haber aceptado a Jesucristo, siguen viviendo con su mente antigua, nunca progresan. Podemos ver hoy en día. Yo me gozo, hermanos, con todos ustedes que han estado aquí 6, 7 meses, 8 meses, de los que hemos venido de otras iglesias donde fuimos entrenados diferente, pero los que hemos recibido palabra fresca aquí, yo me sorprendo que en 7, 8 meses la madurez que tienen. Digo, wow. Por eso es que se llama palabra viva, porque esa palabra viva está haciendo algo en tu mente. El otro día yo observaba el viernes que venimos a la oración, tuvimos un tiempo de testimonios y una hermana testificó. Yo le dije, hermana, cuando usted llegó a esta iglesia, yo la miraba que todos los días venía chupando limón. Una cara de amargada, una cara, y hoy su cara se le ha cambiado. Unos meses después, su cara se le ha cambiado. Su manera de expresarse es diferente a como era cuando llegó. Y esta hermana tiene muchos años de conocer de Dios. Pero algo maravilloso hizo Dios con ella en este lugar. ¿Sabes por qué? Porque siempre recibe palabra. Su palabra transformó. La palabra de Dios transforma tu carácter. La palabra de Dios transforma tu manera de hablar, tu manera de creer, tu manera de aplicar los principios de Dios. Solamente la palabra, el hombre no puede. Si quieres que el hombre te cambie, ve con un psicólogo y un psiquiatra, no te va a cambiar. Pero la palabra de Dios sí. La palabra de Dios sí, porque son los pensamientos de Dios. Amén. Ok, para caminar con Dios, hermanos, es necesario que renovemos nuestra mente y nuestros pensamientos. Si no renovamos nuestros pensamientos, Dios no puede descender y tener comunión con nosotros. Dios no habita en una mente contaminada. Así como los peces no pueden permanecer en un lago, en un agua contaminado, así el Espíritu Santo no puede habitar en una mente contaminada. Es necesario que renovemos nuestra mente, nuestros pensamientos, para que la fe pueda surgir a través de tu vida de pensamiento. Amén. Muchas veces nos surge porque en el espíritu interior la fe no coopera con los pensamientos. Tu fe tiene que cooperar con nuestros pensamientos, porque si no se conectan, no va a haber esa conexión divina. Amén. Y siempre vamos a estar buscando en la tercera dimensión. Nosotros tenemos que buscar siempre en la cuarta dimensión, donde habita Dios. Para que me entiendas bien la tercera dimensión, cuando se murió Lázaro, sus hermanas, y Lázaro era bien amigo de Jesús y de Lázaro. Probablemente el papá de ellos murió antes de tiempo y se hicieron amigos con Jesús. Entonces, cuando murió Lázaro, Marta y María vinieron con Jesús y se movieron en la tercera dimensión y le dijeron, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no se hubiera muerto. ¿No te dije que si crees verás la gloria de Dios? Si nosotros no creemos, vamos a quedar en la tercera dimensión donde todo lo queremos resolver con lo que sabemos. Yo necesito una casa mejor. A ver, deja ver dónde pagan mejor o qué horario agarro, porque nos movemos en la tercera dimensión con recursos naturales.
Pero cuando te mueves en los recursos de la cuarta dimensión, Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Ellas ya habían tenido un diálogo y eran amigos de Jesús, habían visto los milagros de Jesús, mas sin embargo no salían de la tercera dimensión. La tercera dimensión es cuando te mueves en tus sentidos, en tus habilidades, en tus conocimientos. La cuarta dimensión es cuando te mueves en lo sobrenatural. El niño se movió en lo sobrenatural. Aquella hermana que también hizo algo en el sobre, puso, Dios le depositó, y cuando ella vio lo que Dios le depositó, dijo, ay Dios, justo lo necesito. Y Dios en ese momento le dijo, sí, ahora agarra la mitad de eso y llévalo a la iglesia. No, yo lo necesito, llévalo. Lo trajo y cuando llegó le apareció el doble de lo que trajo. Cuando te mueves en la cuarta dimensión, hermano, no tienes duda de lo que Dios te dice. Amén. Por eso, hermanos, primero es importante que escuchemos lo que la palabra de Dios dice. Cuando nosotros dejamos que lo que la palabra de Dios dice llegan a nuestros pensamientos, nuestra vida de pensamientos va a cambiar. Porque entonces los pensamientos de Dios van a entrar a nuestro espíritu y ¿qué va a hacer? Va a producir fe. Amén. Por lo tanto, si la persona no renueva sus pensamientos, no podrá comprender completamente la palabra de Dios. Sin la renovación de la mente, sin oír de la palabra, la persona no puede tener fe. Dicen tener fe, pero van a tener una fe como la de Marta y María. La fe de Marta y María era una fe falsa, porque no creían que Lázaro iba a resucitar. Y tenían una relación con Jesús. Así muchos cristianos son cristianos de muchos años, pero actúan con una fe falsa, porque no le creen a Dios. Pero cuando tú le crees a Dios, tu fe es genuina y vas a ver la gloria de Dios en tus finanzas, en tu trabajo. Te vas a desconectar de la tercera dimensión donde tú sabes hacerlo con tus habilidades. Dios te abre la puerta en un trabajo, te va bien. No, yo lo puedo hacer yo. ¿Para qué voy a la iglesia? La iglesia es para que te alimentes de fe. Y más cuando es una que te hablan de fe siempre y te están hablando revelación de la palabra. A mí, yo no me siento un día tranquilo cuando no paso tiempo con Dios. Cuando no hablo con Él. Cuando manejo, cuando de eso. Cuando voy a mi casa tengo mucho tiempo para meditar en Dios. Alejandro. Will. Tengo tiempo para meditar y ver 2, 3 videos, ¿verdad? Cuando voy a casa. Al hermano Fernando también ayer me acompañó donde vivo y bueno. Hermana Will, ¿usted ocupa 1 o 2 cafés para llegar hasta acá? Pongo mis videos y me voy escuchando. Y a veces, ¿sabes qué hago? Agarro el otro teléfono y cuando yo escucho una revelación en uno de los videos, pongo el voice y grabo lo que este predicador dijo. Y ahí voy en el teléfono. ¿Por qué? Porque yo tengo que poner todos los días los pensamientos de Dios. Yo los necesito, yo no sé si tú los necesitas. Yo necesito poner todos los días los pensamientos de Dios en mi vida. Amén. La fe viene por el escuchar. Amén. Sin la renovación de la mente, sin oír la palabra, la persona no puede tener fe. Los pensamientos de Dios tienen que entrar a nuestro espíritu y producir fe. Por tanto, si la persona no renueva sus pensamientos, no podrá comprender completamente la palabra de Dios. La fe viene por el escuchar y el escuchar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, hermanos, son los pensamientos de Dios. Aparte de eso, la palabra de Dios es la arena de nuestros pensamientos y conecta nuestros pensamientos a Dios. Y va a producir a través de la fe. Pedro siempre fue bien audaz. Toda su vida fue bien audaz, toda su vida tenía muy ocupado, pero tomó un tiempo para renovar la mente. Nosotros, hermanos, tenemos que renovar y usar los pasos de Dios para renovar nuestra mente, y es necesario que sigamos los pasos de Dios para lograr una renovación
de nuestra vida de pensamiento. Primer paso que tenemos que hacer es cambiar nuestra actitud. No escuché ni un amén. Wow, no, ¿cómo yo voy a cambiar mi actitud? ¿Sí? Si yo quiero tener una fe excelente, qué bonito se ven todos de blanco, amén. Si yo quiero tener fe, el primer paso es, tengo que cambiar mi actitud. Toda actitud negativa que yo tuve una vez, ahora la cambio en una actitud positiva. Amén. En el libro de Mateo, a 14:26, habla de que Pedro tuvo que cambiar su actitud negativa. En ese tiempo, si los pescadores o los marineros, vamos a decir, iban por el mar y se les aparecía un fantasma, para ellos su pensamiento es que iban a morir todos los que iban en el barco. En la tormenta, Jesús se apareció y ¿qué dijeron? Un fantasma, vamos a morir. Porque alguien les metió pensamientos negativos. Cuando se aparezca un fantasma, te va a suceder algo malo. Alguien te puso pensamientos. La Llorona es mundial. Todo el mundo conoce la Llorona, ¿verdad? No vayas por ahí porque sale la Llorona. Te pusieron un pensamiento erróneo. Y la creemos. Alguien se inventó el chupacabras y ya no quería salir ni al campo porque el chupacabras ese te chupaba. Alguien pone un pensamiento erróneo. ¿Sí? Entonces la primera actitud es cambiar los pensamientos. Dejar los pensamientos negativos por positivos. Amén. Aleluya. El tiempo se está acabando. Humanamente hablando, hermano, Pedro no podía andar sobre las aguas. Amén. ¿Qué hizo caminar sobre las aguas? No solamente eso. ¿Cuántos de ustedes oyen la palabra de Dios? Lo difícil es que no la aceptamos. No la aceptamos. Sí, cuando Dios me dijo, deja tu trabajo, yo no lo acepté. $42 la hora, Dios, ¿qué te pasa? ¿De qué voy a vivir? Y miren lo que Dios ha hecho, yo no recibo salario ni ofrenda de aquí. Y yo ganaba 42.50 y lo dejé. Cuando hoy mi hijo lo oigo hablar, platicamos, le pregunto, ¿hoy cuánto están pagando ahorita? 53 la hora. Se me sale lo venezolano, náguara. Y dice mi hijo, si quieres activa la unión y vuelves a trabajar. $53 la hora por 40 horas a la semana. ¿Cuánto es? Y le dije, no. ¿Por qué? Porque cuando te conectas a la cuarta dimensión, no necesitas lo que la tercera dimensión tiene. Tú controlas la tercera dimensión en la cuarta dimensión. No lo podemos entender. Pero cuando tú aceptas lo que Dios te dice, la unción de Dios fluye. Amén. La unción de Dios fluye. Entonces, nosotros tenemos que caminar sobre las aguas. Tú tienes una vida de victoria cuando le crees a Jesús. Pedro estaba ahí y le dijo, ven. ¿Y qué hizo Pedro? Le creyó. Y porque le creyó, ¿qué hizo? Caminó sobre las aguas. Hermanos, continúo con esto. Los pensamientos de nosotros no son como los pensamientos de Dios. Si comenzamos a construir nuestra vida, aleluya, ¿me van siguiendo? Si comenzamos a construir nuestra vida basado en los pensamientos de Dios, nadie, nada te puede parar. Cuando Abraham, Moisés, David, Samuel, Elías, Eliseo, Jeremías, Jesús mismo, actuaron en los pensamientos de Dios, nunca fracasaron. Amén. Aquellos 3 hebreos los pusieron en el horno de fuego, actuaron en los pensamientos de Dios.
Cuando el enemigo se asomó al horno y dijo, ¿cuántos pusieron? 3. ¿Cuántos vemos? ¿Cuántos veían? 4. Cuando tú actúas en los pensamientos de Dios aún en horno de fuego, Dios está contigo porque yo soy el cuarto hombre. Así como Él estuvo con esos 3 hombres, Él fue el cuarto. En cualquier situación, Él es el otro que está contigo. Por eso es que tenemos que tener los pensamientos de Dios. Amén. Si cada uno de nosotros ponemos los pensamientos de Dios, vamos a obtener los mismos resultados. Amén. Desde hoy en adelante comienza a poner en tu mente Filipenses 4:19. ¿Qué dice? Los que lo saben, díganlo. Filipenses 4:19. Si tú tienes ese pensamiento todos los días, fin de mes, me llegan los recibos. Tú, mi Dios, suplirás todos mis... Tú, Dios, suplirás todo. Tú, Dios, suplirás todo. Y no te tienes que mover de ahí. Tienes que creer lo que Él dice, porque Él es un pensamiento de Dios. Eso no es un pensamiento en un papel. Ese es el pensamiento de Dios. Mas tú, Dios, suplirás todo lo que a mí me falte con riquezas de tu gloria. Y vuelve la duda, pues tú, Dios, suplirás todo lo que a mí me falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando tú logras poner ese pensamiento, dejas que ese pensamiento cultive, deje que ese pensamiento se injerte en tu vida, ese pensamiento va a dar un fruto. ¿Qué fruto va a dar? Lo que dice de Él. Amén. Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo. Esta escritura, hermanos, es un pensamiento de Dios. Cuando tú necesites un empleo, Señor, tú suplirás todo lo que yo necesite. Te cierran la puerta en ese empleo, Señor, tú suplirás todo lo que yo necesite. Te dicen que no tienes seguro, Señor, sí que tienes que poner los pensamientos de Dios. Porque los pensamientos de Dios van a erradicar, a desaparecer los pensamientos del hombre. Sí que es tan importante injertar el pensamiento de Dios. ¿Están conmigo? Amén. Ok, mira bien, te voy a dar ejemplos para que sigamos injertando. Amén. Cuando nosotros necesitamos el pensamiento de Dios, primeramente ponlo en tu mente. Es la primera, ponlo en tu mente. Después háblalo. Después cree en Él. Un pensamiento de miedo o de preocupación no va a poder manifestar Filipenses 4:19. Aunque tú te sepas Filipenses 4:19, pero si tú tienes miedo o preocupación, lo siento mucho, no se va a manifestar. Ya vimos que tenemos que tener una actitud positiva. Amén. Si yo quiero prosperidad financiera en mi vida, si yo quiero sanidad para mi vida, si yo quiero sanidad para mi familia, ¿qué pensamiento tengo que poner en mi mente? ¿Te ayudo? Malaquías 3:10. Traigan los diezmos al alfolí y tu casa va a estar protegida. Trae los diezmos al alfolí y tus finanzas van a ser intocables. Trae los diezmos al alfolí y yo voy a abrir las ventanas de los cielos y siempre vas a tener bendición en abundancia. Cuando tú pones los pensamientos de Dios, ¿qué vas a recibir? Los pensamientos de Dios manifestados en lo natural. Los pensamientos de Dios son sobrenaturales. No los puedes analizar o pensar o creer con tus 5 sentidos. Tienes que moverte en lo sobrenatural. En lo sobrenatural tienes que conectarte con los pensamientos de Dios. Y si Él dice traer los diezmos al alfolí, dice, wow, si yo quiero recibir esta bendición en abundancia, yo tengo que actuar en lo que Él dice. ¿Qué es lo que dice? Que traiga. Yo tengo que traer entonces. Porque es cuando yo traigo, abro las ventanas de los cielos. Y tú no sabes de qué manera y empiezas a recibir bendiciones y bendiciones y bendiciones. Amén. Cuando estás en cualquier tipo de necesidad, en cualquier problema, ¿cuántos no tenemos conflictos? Todos tenemos conflictos. Cuando estás en medio de un conflicto, ¿cuántos se saben Jeremías 33:3? Cuando estás en medio de un conflicto, ¿qué sucede? ¿Qué tenemos que hacer? Clama a mí. Jeremías nos dice, clama a mí. Si clamas a Él, ¿quién te va a responder? Él. Clama a mí y yo te voy a responder. Cualquier aflicción, cualquier tribulación, hermanos,
Hoy hicimos un clamor por un bello país. Dice, yo te voy a enseñar lo que voy a hacer por Venezuela. ¿Por qué? Porque clamamos a Él. Clamamos a Él. Tú no sabes cómo Él va a funcionar porque dice la otra parte, mira, cuando tú clamas a mí, como tú lo hiciste esta mañana, yo te voy a enseñar cosas grandes, dificultosas que tú no conoces. Déjame a mí, solamente clama a mí. Pon tus pensamientos, mis pensamientos en tus pensamientos y clama a mí. Y yo te voy a enseñar todas las cosas. Amén. En Génesis 12:17, ¿cuál fue el pensamiento de Abraham? Cuando Dios le dijo, vete a tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál fue el pensamiento de Abraham? Amén. ¿Qué hizo? Ok, Dios, tú me diste una bendición tan grande. ¿Qué voy a hacer? Ya sé qué voy a hacer a Dios. Te voy a hacer un altar y me voy a postrar a adorarte. ¿Cuántos de ustedes tienen un altar en su casa? No un altar ahí con monitos y cosas así, no. Un altar, un lugar, cuando antes de tú te levantas y aún inclusive antes de ir al baño vas y te postras en tu altar. Señor, gracias. Gracias, este es mi altar de adoración. Gracias por todo lo que tú hiciste ayer. Y te doy gracias anticipado por las bendiciones de este día. Eso fue lo que hizo Abraham. Fue a su altar. Porque Dios le había bendecido. Dios te ha bendecido grandemente todos los días. Y en agradecimiento, ahí en tu casa, haz un altar. Si solamente puedes pasar 5 minutos, amén. Si puedes pasar 10, 15, 20, 1 hora, 2 horas, también amén. Lo importante es que tengas un altar en el cual tú te postres y solamente le des gracias a quién, a Él, a Él. ¿Y sabes qué sucede? Cuando vas a ese altar, Él te da un pensamiento nuevo. Vas a ese altar y Él te da un pensamiento nuevo. Ahora haz esto, porque Abraham fue y después le dijo, ok, Abraham, haz esto, haz aquello, y le dio instrucciones a Abraham. Amén. Ok, hermano, ¿cuántos de ustedes quieren vencer todos los días, hermano, hasta que tú te mueras? Llevamos a la presencia de Dios. Todos los días vamos a tener conflictos. Amén. ¿Estamos preparados para confrontar esos conflictos o preferimos seguir con pensamientos de angustia, de preocupación? ¿Y a quién llamo para que me ayude? Ya vimos, llama. Jeremías 33:3, clama a Él. Amén. ¿Qué hizo Jesús cuando recibió sus 3 grandes tentaciones? Amén. Fue y usó los pensamientos del Padre. Jesús estaba como tú y como yo, un hombre humano en la tierra. Él no podía actuar como Dios. Cuando fue al desierto, Satanás lo confrontó. ¿Qué hizo Jesús? Habló los pensamientos del Padre. No solamente de pan vivirá al hombre. ¿Quién le puso esos pensamientos a Jesús? Dios, el Padre. Cuando confrontas una aflicción, ¿estás preparado con alguna escritura para decirle al diablo, hey, mi Dios pues suple todas mis necesidades? ¿Cómo vas a pagar tu arriendo? Hey, mi Dios suple todas mis necesidades. ¿Cómo vas a permanecer en este país y comprar una casa? Hey, mi Dios suple. ¿Cómo le vas a hacer? Espérate, diablo. Mira, 3 de Juan 2. Dios, mira, diablo, te voy a hacer saber. Dios desea que yo sea prosperado en todas las cosas. No solamente eso, Él también desea que tenga salud. Así es de que tú puedes tentarme, puedes afligirme, pero yo me mantengo firme creyendo que mi Dios desea que yo sea prosperado en cuantas cosas, en todas las cosas, y que tenga mucha salud y que mi alma siga prosperando. Así es de que tú puedes seguir enviando aflicciones, puedes seguir enviando preocupaciones, puedes seguir enviando a problemas, pero te digo una cosa y te lo voy a decir en inglés, I don't care. No me importa. Llama todo lo que, envía todo. Envía toda tu legión de demonios si quieres. Pero una cosa te digo, mi Dios
Salmo 91, nunca me deja, nunca me desampara. Yo habito con Él y Él es mi sombra. Mi Dios suplirá siempre todo lo que yo necesito. Mi Dios te derrotó en la cruz del Calvario y todas mis culpas y mis faltas fueron limpias por la sangre que Él derramó. Así es de que, vete de aquí. Y todos los días te va a traer pensamientos de angustia y de preocupación. Cuando tú vences una aflicción, Él viene con otra más grande y otra más grande. Pero en todas tienes victoria. Amén. Aleluya. Hermanos, Jesús actuó con los pensamientos del Padre. Amén. Satanás, hermanos, siguió poniendo conflictos en la vida de Jesús. Amén. Y él vencía los conflictos con los pensamientos del Padre. Amén. En Mateo 16, 21, Jesús seguía hablando los pensamientos del Padre. Hermanos, solamente Jesús entendía los pensamientos del Padre. Cuando tú tienes los pensamientos del Padre, solamente tú los entiendes. Pedro le dijo, Señor, cuando Jesús le dijo, es necesario que yo vaya para allá, voy a morir y voy a resucitar. Hermano, los discípulos no entendían los pensamientos que Jesús decía, porque Jesús habló los pensamientos del Padre. Cuando tú hablas los pensamientos del Padre, nadie te va a entender y no te van a creer. Cuando Jesús habló los pensamientos del Padre, ¿qué hizo Pedro? No, Señor, no permitas que eso te pase. ¿Quién puso sus pensamientos en Pedro? Satanás. Jesús volvió y le dijo, apártate de mí, Satanás. Después, Jesús, también el diablo, Satanás, le ponía pensamientos a Jesús. Y le decía, Jesús, estás en la mesa y uno que está aquí te va a entregar. Y Jesús le dijo, yo sé, aquel que va a mojar el pan conmigo es el que me va a entregar. Y lo dijo en voz audible y Judas no se arrepintió. Él oyó que él sabía que lo iba. Entonces Judas dejó que los pensamientos del diablo se desarrollaran en él y entregara a Jesús. Cuando Judas reaccionó y dijo, la regué, la embarré. ¿Qué hice? Ya no me puedo arrepentir. ¿Qué hizo? Se colgó, se ahorcó, se suicidó. ¿Así? Entonces, hermano, no dejes que Satanás ponga pensamientos que haga que te arrepientas y mejor me voy a matar porque la regué. No. Entiende los pensamientos de Dios. Aunque los pensamientos sean ilógicos, los pensamientos de Dios son ilógicos porque los pensamientos de Dios no son para que tengan lógica, es para tener fe. Es para tener fe. Amén. Sin los pensamientos de Dios, hermanos, escucha esto, sin los pensamientos de Dios, nosotros vamos a hablar contrario a lo que Dios nos dice. Dios tiene los mejores planes para nosotros y nosotros tenemos que creer y caminar en ellos, contra todos los pensamientos que el diablo ponga. Amén. Él pone la mayor parte de conflictos por las cuales vamos a pasar, Él los pone. Por eso es que necesitamos los pensamientos de Dios. ¿Cómo yo puedo obtener los pensamientos de Dios? Josué 1:8. Este libro de la ley esté en tu mente de día y de noche, para que tú tengas lo mejor y obtener lo mejor de nuestro Padre. Amén. En Mateo 16, 23 y 22 y 23, Satanás puso los pensamientos de él en Pedro, diciendo que Jesús no fuera a la cruz. Amén. Y en Lucas 22, 21 vemos, pero mira Lucas 22, 3. Dice, y entró Satanás en Judas. Wow. Pero no entró en él físicamente, entró en sus pensamientos. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los números de los 12. ¿Qué nos dice esto? Aunque seamos cristianos, vengamos a la iglesia, Satanás puede agarrar tu pensamiento y torcerlo. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que cambiar inmediatamente
y tener los pensamientos de Dios. Estaba Iscariote, había estado ya 3 años con Jesús. Mas sin embargo dejó que Satanás pusiera los pensamientos. Cuando él habló en Lucas 23:31, Satanás puso, si vemos Lucas 22:31, para que veas que Satanás también pone ideas en ti, en pastores, en ministros. Satanás puso ideas en Jesús. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás me ha pedido. ¿Ves? ¿Qué le dijo Satanás a Jesús? Jesús, mira, Pedro te va a traicionar. Pedro te va no te va a creer, te va a negar. ¿Sí? ¿Qué le estaba diciendo? Hermano, Satanás pone pensamientos a todo mundo, se los puso a Jesús. Pedro, Pedro, Satanás me pidió que te zarandeara, te quiere zarandear. Pero yo oro por ti, Pedro, para que tu fe no falte. ¿Sí? Lucas 22:21, vemos en el 21, he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Jesús sabía y sabe hoy en día cuando Satanás pone sus pensamientos en cada uno de nosotros. Y está en nosotros de hacerlo o rechazarlo. En Mateo 26:21, uno de vosotros me va a entregar, dijo Jesús, uno de nosotros me va a entregar. Todos tenemos una voluntad libre. Amén. Todos tenemos una voluntad libre. ¿Cuál es la voluntad libre? ¿Hago mis pensamientos o hago los pensamientos del diablo? En el verso 22, se comenzaron a preguntar, ¿quién lo entregaría? Que si estaba ahí. Pero le faltó valor para decir a Judas, le faltó valor para decir, yo soy el que hablé. ¿Sí? Y eso nos relata en la vida de nosotros cristianos, que a veces cometemos algo y cuando nos confrontan, no, yo no fui. A mí me dijeron. Negamos y contraatacamos. No, yo no fui. ¿Sí? Y eso ha sucedido desde los tiempos de Jesús. Amén. Él dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese será quien me entrega. Los pensamientos y ideas del diablo son tan fuertes que pueden bloquear los pensamientos de Dios. Aquí estamos viendo. Los pensamientos que el diablo puso en Judas fueron tan fuertes que pudo bloquear los pensamientos de Dios en la vida de Judas. Hermanos, no dejemos que esto suceda en nuestras vidas. Amén. Ponte de pie. Aleluya. Aleluya. Deja que Dios que nos ministró en esta hora te siga ministrando. En esta hora, si tú deseas, si tú quieres, primeramente, si hay alguien aquí que no ha recibido a Jesús como Señor y Salvador y que en esta hora quiere hacer la decisión de decir, yo quiero recibir a Jesús como Señor y Salvador, a partir de ahora yo quiero tener los pensamientos de Dios. Cuando yo escuche pensamientos como Satanás le puso al mismo Jesús, le puso a Judas, le puso a Pedro, yo no quiero tener esos pensamientos. Yo solamente quiero tener los pensamientos de Dios. A partir de hoy quiero aprender y quiero injertar esos pensamientos de Dios. Y todo comienza con recibir a Jesús como Señor y Salvador. Si tú no tienes a Jesús en tu vida y quieres recibirlo en esta mañana, yo creo que la palabra de Dios es clara y poderosa, ha hablado a tu corazón. Da un paso en fe. Ven aquí enfrente, ayúdame a avergonzar al diablo, aceptando a Jesús en tu corazón como tu Señor y Salvador. Amén. Amén. Da ese paso en fe. Aleluya. Aleluya. Avergüenza al diablo. Avergüenza al diablo. Amén. Da un paso en fe. Yo sé que tú necesitas recibir a Jesús como Señor y Salvador. Sí. Aleluya. Hoy avergüenzas al diablo y todos esos pensamientos, todas esas dudas, todos esos miedos desaparecen porque hoy entra el Espíritu Santo de Dios en tu vida y entran injertos de los pensamientos de Dios en tu vida. Si así deseas, pasa aquí enfrente.
hacemos una oración por ti. De la misma manera que venimos nosotros, de la misma manera tú vienes a Cristo y empiezas a recibir una bendición especial. Todo lo que tú hiciste queda borrado y comienza una nueva vida. Amén. Avergüenza al diablo. Basta. Dile, diablo, basta. Me estuviste avergonzando muchos días, pero hoy basta. Hoy vengo al reino de los cielos. Amén. Si quieres hacer esa decisión, puedes pasar. Te invito a que pases, a que hagas una oración recibiendo a Jesús como Señor y Salvador. Y de ahí para adelante todo cambia en tu vida. Amén. Aleluya.